Hola a todos y a todas, mi nombre es María Vázquez Fariñas y a continuación voy a presentar la ponencia que he preparado junto a mi compañero en la Universidad de Jaén, Mariano Castro Valdivia, titulada Aplicación de innovaciones metodológicas docentes en educación superior, una experiencia en el área de historia e instituciones económicas de la Universidad de Jaén. La ponencia se estructura en 5 apartados. En primer lugar, una breve introducción. Seguidamente explicaré las nuevas metodologías docentes aplicadas a la historia económica. A continuación, muy brevemente, en qué consiste nuestra propuesta de enseñanza de la asignatura y terminaré con los resultados y las conclusiones. El objetivo de este trabajo es exponer los motivos que nos han llevado a introducir nuevas metodologías alternativas a las tradicionales en la docencia universitaria, así como explicar las herramientas que se han aplicado y cómo se pueden emplear para mejorar la enseñanza universitaria. Igualmente pretendemos dar una visión general sobre el sistema docente seguido durante el pasado curso 2021-2022, así como las dificultades que se nos han presentado y las nuevas posibilidades didácticas que, si bien ya eran conocidas, han aumentado de valor en los nuevos escenarios pedagógicos. Este análisis se centra en la asignatura de Economic History, Historia Económica, de carácter obligatorio, que actualmente se imparte en la Universidad de Jaén en el primer cuatrimestre del primer curso del grado en Administración y Dirección de Empresas impartido en inglés. En los últimos años hemos visto cómo la metodología docente ha ido cambiando, pero en muchos casos se ha seguido evaluando de la misma manera. Por eso nosotros hemos optado por combinar el estudio de casos a través de la clase invertida con el Mobile Learning. Gracias al Flip Classroom, pues se ha proporcionado el contenido al alumnado antes de la clase para que posteriormente puedan realizarse actividades y debates en el aula o bien se resuelvan casos o problemas complejos a partir de la aplicación del material previamente trabajado. Por su parte, con el Mobile Learning se emplean pequeños dispositivos móviles como smartphones y tablets y aplicaciones informáticas para facilitar la enseñanza y el aprendizaje. La propuesta se desarrolló con grupos de trabajo reducidos, ya que el grado en inglés cuenta con un número de alumnos matriculados muy inferior a los grupos en español. En primer lugar, los docentes estructuramos la asignatura en varios módulos, compuesto cada uno de ellos por varias sesiones. Para que el sistema funcionara, el primer día se explicó con todo detalle en la presentación de la asignatura qué había que hacer, en qué consistía la nueva metodología, todas las actividades, cómo proceder, etc. Se establecieron 2 modalidades o sistemas de evaluación, continua y final. El estudiantado era libre de elegir, pero quienes quisieran optar a la evaluación continua debían trabajar con el Flip Teaching. La gran mayoría se acogió a este sistema y estuvo trabajando todos los contenidos de la asignatura semanalmente. Basándose en ese modelo pedagógico de Flip Classroom, el profesorado preparó un material de trabajo para el alumnado. Desde el comienzo del curso tenían el manual de la asignatura disponible, que es este que ven aquí, en el que se agrupaban todos los temas recogidos en la guía docente. Además, semanalmente a través del campus virtual se les enviaba un esquema, presentación o infografía a modo de guía del tema y también vídeos y materiales complementarios nuevos cada semana para que pudieran preparar el contenido de cada sesión de forma adecuada. Se decidió suministrarles el material así de manera progresiva semanalmente para no saturarlos con demasiada información, ya que consideramos que el hecho de proporcionarles todos los materiales de una sola vez al principio del curso podría tener un efecto negativo en vez de facilitarles el estudio y la preparación de los contenidos. Con todo el material, el alumnado trabajaba en casa el tema propuesto para cada sesión. Todos los acogidos al sistema de evaluación continua tenían que preparar una presentación o resumen y subirlo al espacio de docencia virtual. Después, en la sesión presencial, se realizaban actividades de refuerzo y consolidación. Al llegar al aula, se organizaban en pequeños grupos que previamente teníamos divididos y así ponían en común lo trabajado, debatiendo las dudas entre iguales. Debían extraer de forma colaborativa las ideas principales del tema y debatirlas entre ellos. Y el docente lo que hacía era ir pasando por cada grupo por si era necesaria alguna orientación o aclaración de dudas. Esta actividad tenían que realizarla en 15 minutos. Después, aleatoriamente, se elegía a una persona para que se encargase de explicar el tema en cuestión y hacer la puesta en común en el gran grupo, con toda la clase, en un máximo de 10 minutos. Dado el reducido número de estudiantes de esta asignatura, pues todos tuvieron la opción de ir exponiendo de manera individual. Para evaluar esas presentaciones, se elaboró una rúbrica muy sencilla con un formulario de Google Form
que se colgó en el campus virtual para que tanto compañeros como docentes pudieran evaluar tras la exposición, en un tiempo de 3 a 5 minutos. Al finalizar la presentación, además, se hacía un pequeño debate con las preguntas que el estudiantado traía preparado desde su casa o bien alguna actividad evaluable en un tiempo máximo de 15 minutos. Hablo mucho del tiempo porque es muy importante controlarlo en las actividades en este tipo de metodologías, ya que de lo contrario es muy difícil que pueda desarrollarse todo lo que hemos planeado y que la experiencia se realice con éxito. Al final de algunas clases, además, se realizaban cuestionarios con la herramienta Quizzes para comprobar la asimilación de contenidos, reforzando así el aprendizaje a través de la gamificación. A diferencia de otras aplicaciones muy extendidas como Kahoot, Quizzes muestra las preguntas en el dispositivo de cada estudiante y en orden aleatorio, evitando así que respondan lo mismo que el compañero o compañera que tienen sentado al lado. Además, con el informe de resultados logramos conocer fácil y rápidamente cómo ha sido el aprendizaje y diseñar acciones para intentar mejorarlo. En este sentido, se planteó una sesión final de repaso o refuerzo en cada módulo, en la que empleamos también múltiples herramientas y actividades. Y además, utilizábamos también para esas sesiones de repaso el campus virtual, empleando foros, entregas de estudios y casos prácticos por equipo, o la realización de cuestionarios con Google Forms y con Edpuzzle, una aplicación que resultó de gran utilidad para crear cuestionarios de evaluación a partir del visionado de un vídeo. No obstante, cabe mencionar que la gran mayoría de estudiantes llegaban al aula con los dispositivos preparados, pero en ocasiones tuvimos algunos problemas y normalmente siempre era el mismo problema, y es que no tenían buena conexión a internet. Entonces, para solventar esto y evitar perder tiempo, íbamos preparados y llevábamos siempre varias copias de las rúbricas de evaluación y de los test evaluables en papel para solventar estos problemas de conexión de aquellos estudiantes que no pudieran hacerlo de manera online. La parte práctica de la asignatura se evaluaba con un trabajo por equipos, con una exposición oral que se realizó en las últimas clases del cuatrimestre. La práctica era el 20% de la calificación total y la teoría un 80%. Y para calificación se hizo una media ponderada de todos los trabajos que realizaron a lo largo de todo el cuatrimestre. En cuanto a los resultados, fueron bastante satisfactorios. Todos los que se acogieron al sistema de evaluación continua superaron la asignatura. En el curso analizado había 27 estudiantes matriculados, de los cuales 22 se acogieron al sistema de evaluación continua. De estos, 4 suspendieron porque no cumplieron los requisitos de asistencia, participación y entrega de todas las actividades. Los 18 estudiantes restantes sí cumplieron todos los requisitos y aprobaron la asignatura incluso con notas bastante elevadas. El 59% obtuvo una calificación superior al notable, alcanzando incluso uno de ellos la calificación de matrícula de honor. La tasa de éxito entre los alumnos de la evaluación continua fue del 81,82%. Si además tenemos en cuenta el total de alumnos matriculados, que eran 27, el 66,6% superó la asignatura por esas actividades de evaluación continua y el 18,52% restante lo hizo con el examen final. Esto nos arroja una tasa de éxito global del 85,19%, muy superior a la obtenida en el curso anterior, que fue del 54,26%. Por otra parte, al margen de las tasas de éxito, resulta fundamental conocer la opinión del estudiantado. Se le hizo para ello unas encuestas a todos los participantes en la evaluación continua a final del curso y de sus respuestas se deduce que todos entendieron bastante bien en qué consistía tanto la clase invertida como el mobile learning, consideran muy útil la información proporcionada sobre los criterios de evaluación, creen que el material didáctico y la bibliografía que se les proporcionó era adecuada, aunque aquí tenemos un margen de mejora porque la satisfacción no fue máxima. En términos generales, el nivel de conocimientos previos que tenían sobre la materia de la asignatura no era muy elevado y esto le propició ciertas dificultades a la hora de estudiar y preparar los temas, pero todos valoran muy positivamente la facilidad de uso de las herramientas empleadas. Sin embargo, consideran que la carga de trabajo fue excesiva en relación con los créditos y en comparación con otras asignaturas. Y esto es algo que tenemos que tener en consideración porque puede provocar serias reticencias al alumnado a participar en estos métodos de evaluación. No obstante, en general, la satisfacción global del alumnado fue bastante elevada. Para terminar, pues como conclusión señalar que la metodología que se ha aplicado nos ha permitido ayudar a nuestro alumnado tanto a aprender la materia en cuestión como a aprender a aprender.
En general, y a juzgar por los resultados, el seguimiento de actividades y todas las respuestas y opiniones del estudiantado, la experiencia resultó exitosa en muchos aspectos. Las actividades se desarrollaron sin incidencia, hubo un gran seguimiento por parte del alumnado, la adquisición de competencias fue muy satisfactoria, las calificaciones finales muy elevadas y la experiencia fue valorada muy positivamente por el alumnado. Una de las principales ventajas fue que la asimilación de contenidos mejoró muchísimo y también la participación de los estudiantes en el aula, algo que hasta entonces pues tenían cierta reticencia. Entre los inconvenientes más relevantes, señalar la gran carga de trabajo extraordinaria, tanto para el alumnado como para los docentes. Pero, dados los resultados que se han obtenido, pues consideramos que el esfuerzo ha merecido la pena. Por todo ello, en general, con la aplicación de la clase invertida, el mobile learning, la gamificación y la adopción de las nuevas tecnologías, hemos logrado diseñar actividades que han conseguido una mayor implicación del alumnado, al tiempo que ha mejorado la comunicación y su participación, así como la adquisición de conocimientos y competencias. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Quedamos a su disposición para cualquier comentario que deseen dar. Un saludo.